Estamos de vuelta. Nos habíamos quedado en actitud antes de pasar ya a los enfoques, muy brevemente. Todo lo que estamos señalando de fondo revela también un poquito esa actitud que tiene que ver, le llamamos corazón, pero corazón, como decíamos antes, no como emoción. El corazón también es un estado de conciencia, y el corazón es un estado de conciencia, entre comillas, que tiene que ver con el lado que abraza, acoge e integra. No solo es una observación fría y aséptica, yo a veces le llamo, es un espacio uterino en el sentido que acoge. Lo que está emergiendo en la realidad no solo es visto, sino que es acogido. Esa actitud de alguna manera lo refleja una parte importante de la postura, que es una sonrisa, una sutil sonrisa interna que se refleja en mi boca, y que es una actitud de bienvenida a la realidad, sin más. Bienvenida a la realidad. Bienvenida a la realidad que a veces, claro, parece que esa sonrisa está tratando de maquillar o tapar, por ejemplo, un dolor emocional. Ni mucho menos. Le da la bienvenida. Ese es el significado de la sonrisa al corazón. No está tapando, evitando, entrando en bypasses. Está simplemente dando la bienvenida a la realidad tal cual es. Y si es dolor, es dolor. Por lo tanto, nuestra actitud tiene que ver con la receptividad, tiene que ver con la benevolencia, y por qué no decirlo, tiene que ver con el amor. Pero el amor como estado de conciencia. Y esto nos adentraremos mucho en ello. Así que bueno, vamos a dar paso a los enfoques, simplemente recordando estos tres aspectos: postura, respiración, actitud, y sobre todo el disfrute en la propia práctica. Bueno, es evidente que la meditación no es imposible. La meditación es una práctica y una experiencia a la cual nos podemos abrir todos, pero cuando esta práctica está sostenida de forma amable, ¿no?, progresiva y demás, todo parece más fácil, ¿no? Entonces, desde la experiencia de la escuela, desde la experiencia del área de meditación, y teniendo en cuenta la importancia, ¿no?, la importancia y el acento tan vital que nos comentaba Antonio, y que lo hacemos constantemente en nuestros textos, la terapia transpersonal o la visión transpersonal de la vida requiere de la práctica de la meditación. A partir del próximo lunes os vamos a invitar a vivenciar de forma directa todos estos pilares, de estos tres pilares de la meditación, en cada una de las meditaciones diarias que os proponemos hacer, ¿no? Sabemos que todos meditamos todos los días, ¿no?, en diferentes horarios, por la mañana, al mediodía o por la tarde. Confiamos en que esa práctica ya poquito a poco está instalada en vosotros. Entonces, para ayudaros a eso, propondremos un programa de 12 semanas de enfoques meditativos. Estos enfoques meditativos tienen una duración, son audios que podéis descargar semana a semana del aula virtual. Junto al tema de la semana podréis descargar un audio. Este audio lo utilizaremos en las meditaciones diarias, ¿no?, durante esos 7 días. Y nos guiarán la meditación en los primeros minutos. La recomendación de la escuela en la meditación transpersonal es que como mínimo tenga una duración de 22 minutos. Estos audios duran justo 22 minutos. Comienzan con los gongs, los 3 gongs tradicionales que abren la meditación. En los primeros minutos de esa meditación habrá una guía, una instrucción guiada en un enfoque específico y particular, ya sea en la postura, ya sea en la respiración o ya sea en la actitud. Eso se desarrollará durante 9 semanas. Digamos que entrenaremos en ese caso la parte del samatha que decías, ¿no?, de la concentración, ¿no?, reunir la energía de la mente, llevarnos a la atención, ¿no?, a estos puntos. Entonces, durante 9 semanas disfrutaremos de estas guías, ¿no?, en esos primeros minutos de la meditación. Veréis en esos audios que luego de esos minutos de instrucción nos abriremos hasta completar los 22 minutos a una meditación en silencio, ¿no?, más abierta, con una atención más abierta, para llegar, ¿no?, a la semana número 9, finalizar este programa y hacer 3 semanas más
de enfoque meditativo ya con meditación totalmente abierta, más vipassana, como podríamos decir, ¿no? Una meditación que será completamente en silencio, esos 22 minutos, y que sentimos que será mucho más integrada, mucho más amable, mucho más comprendida, integrada en nuestra vida diaria después de haber hecho este entrenamiento durante 9 semanas en estos enfoques, en estos pilares que nos acaba de comentar Antonio. Entonces será importante que estéis atentos a partir del lunes, que si tenéis alguna duda de cómo practicar o cómo hacerlo, nos consultéis a través de secretaría de aula virtual o a vuestros tutores que ya tienen todo este material y podrán acompañaros en este proceso para permitir que desde un entrenamiento riguroso, concienzudo, pero sobre todo amable, incorporemos el hábito de la meditación o la práctica de la meditación a nuestra vida. Creo que más allá de que seamos terapeutas, más allá que ya nos dediquemos al acompañamiento, que pensemos en completar estos cursos y demás, la práctica de la meditación nos abre una nueva visión de vida, una nueva experiencia de la vida. Y creo que en ese sentido, si estamos haciendo este curso, si formamos parte de esta escuela y de este mundo de lo transpersonal, algo de esto ya está en nosotros. Entonces, invitaros a esto a partir del lunes. Y no obstante eso, sentimos que puede ser un pequeño regalo de conciencia, ¿no? Que luego podamos dar a nuestros pacientes o podamos dar a algún amigo o familia en la cual querramos, ¿no? Compartir la experiencia de la meditación y, por qué no, a través de esto también ayudaros a introducir esta práctica para ellos también. Si os parece, abrimos un espacio de preguntas y respuestas que podéis hacer a Tony, que podáis hacer de estos enfoques y demás, cuestiones, dudas que podáis tener respecto a vuestra propia práctica, respecto a lo que hayamos dicho hasta ahora y que podría estar bien, ¿no? Comunicaros e interactuar aquí en vivo y en directo. No sé si hay alguna pregunta que ya hayan realizado y que podamos contestar. A mí se me ocurre pensar, ¿no? Mientras que podamos recibir las preguntas y demás, podemos decir que hay buenas o malas meditaciones, ¿no? Yo me imagino con un dolor de cuerpo, con una mente estresada porque he tenido algún problema, ¿no? ¿Podemos decir que hay buenas o malas meditaciones en nuestra práctica? Meditación es un estado de conciencia, por lo tanto decir si un estado de conciencia es bueno o malo hace un poco raro. El bueno o malo aparece en la mente, realmente. El bueno o malo es lo que la mente discrimina e interpreta como bueno o malo. Más allá de eso, a un nivel de conciencia de observar, ¿existe lo que puede decir bueno o malo? Pues no, simplemente existe lo que es. Entonces, habrá meditaciones en las que siento que mi mente está más calmada, siento mi corazón más desplegado y siento lo que podemos decir bienestar. Y habrá otras meditaciones en las que sienta, bueno, pues que emerge un conflicto, emerge un dolor emocional, emerge una contracción. Bueno, ¿eso quiere decir que una buena y otra es mala? No, eso quiere decir que es como es. Por lo tanto, yo creo que esto también es un peso que nos quitamos de encima. No es una cuestión de hacerlo bien o hacerlo mal, es una cuestión de practicar. Tan sencillo como eso. Y como digo, me voy a encontrar paisajes de todo tipo, atmósferas de todo tipo, porque igual que me levanto y hoy hace sol, mañana puede llover, en fin, bueno, la cuestión es que los ojos que están observando eso son los mismos ayer y hoy. Simplemente que hoy llueve y hace sol. Yo no entraría en términos de bueno o malo, de valorar la práctica, lo que simplemente pondría el acento es, bueno, pues, que es no es tanto una filosofía como una práctica, y la práctica es practicar. Así que más allá de bien o mal es practicar. Así que si tengo una meditación trascendente, espectacular y estoy ahí elevado, tampoco tendría que creérmelo, ¿no? Nos podemos perder en el paraíso y en el infierno. En el sentido de que nos podemos identificar o quedar varados en todo tipo de contenidos. La mente es la que se queda varada en cierto tipo de contenidos. Se identifica unos contenidos, rechaza otros contenidos. Aquí estamos yendo más allá de eso. De hecho, el Zen provocativamente dice, si aparece el Buda, mátalo. Y sigue más allá. No te apegues.
Así que estamos realmente desarrollando un estado de conciencia que no tiene que ver con la polaridad de la realidad, sino tiene que ver con el espacio que acoge toda polaridad. Tiene que ver con un espacio neutro, con un espacio que integra toda realidad de vida. Y eso está más allá de lo que está bien y lo que está mal, porque ambos entran. ¿Qué preguntas? Nos preguntan si la meditación ha de ser siempre sentada, qué ocurre cuando se tiene una lesión en la espalda, qué otras opciones hay, recordar el tiempo que se recomienda meditar, no estas tres. Una lesión en la espalda, que claro, no sé si la pregunta dice también si no puedo sentarme en una silla tampoco. Bueno, volvería a lo mismo, a la sensibilidad. Uno tiene que sentir con absoluta amabilidad su cuerpo y saber, hombre, si yo estoy en esta postura y tengo un problema de espalda o de rodilla, pues evidentemente no voy a forzar ni la espalda ni la rodilla. Que tengo que ponerme así en un sofá, pues perfectamente. Que tampoco, que me tumbo, pues me tumbo. ¿Se puede meditar tumbado? Vamos a ver. Esta es una pregunta muy clave. Hay quien dice, yo diría que, vamos a ver, la postura también favorece o desarrolla estados de conciencia particulares. La postura no es irrelevante. De hecho, todas las posturas del yoga, cada asana genera su propio estado de conciencia. La postura tumbado tiene unos efectos, la postura en vertical en otras. De hecho, mi verticalidad tiene un efecto muy distinto cuando estoy tumbado. Pero evidentemente diría, si yo no puedo meditar sentado ni no así nada, me tumbo y ya está. Incluso de pie, también se puede meditar de pie. Pero lo que no voy a hacer es forzar el cuerpo, lo que no voy a hacer es forzar la naturaleza. No es una conquista de nada, es simplemente buscar lo que realmente, de qué manera puedo yo desarrollar la práctica. Tumbado tiene unos efectos, suelen tender a la somnolencia también. A veces por eso dice que la horizontalidad también te puede tender un poco a la somnolencia, al trance incluso, a la relajación muy profunda. La vertical te mantiene en otro punto, no induce tanto a la somnolencia. Pero bueno, si hay algún tipo de lesión, sensibilidad y amabilidad. El tiempo de cada práctica, bueno, inicialmente, un gran consenso universal está hablando de unos 20 minutos, como iniciación. Bueno, pues uno puede tener 20 minutos, pero a lo mejor dice que podemos caer en esta trampa. Es que no tengo los 20 minutos, no lo siento. Yo diría, mejor meditar 5 que nada. O mejor 10 que nada, mejor 1 que nada. Un minuto en sí mismo de centrarme ya es bastante. Pero si tengo la posibilidad, hombre, por los 20-22 minutos es una medida, como digo, muy consensuada en casi todas las tradiciones. Pero cuidado con eso, decimos, mejor un minuto que ninguno. La falta de disciplina se observa igualmente. Evidentemente. La falta de disciplina es un fenómeno, es un proceso más. Y por eso muchas veces alguien me dice, la práctica tiene que ser disciplinada, tiene que ser rígida o tiene que ser flexible. Diría, ¿tú qué necesitas? ¿Necesitas disciplina? Disciplina. ¿Necesitas flexibilidad? Flexibilidad. ¿Necesitas rigidez? El yan, una autoridad que te... Pues bien, al final es todo válido, la cuestión es que necesita cada uno. Yo siento que necesito disciplina, pues aplícate disciplina. ¿Que necesito flexibilidad? Pues te aplica flexibilidad. Siento que, por lo que dices, ¿no? Como que los obstáculos de la meditación seguramente son obstáculos de la vida diaria, pero que simplemente en ese movimiento constante, ¿no? Muy evasivo, no los podemos ver, pero que en el silencio y en la contemplación de la meditación ahí aparecen todos, ¿no? Ahí aparece todo. También hay quien dice en tono de humor, que no es humor, pero bueno, sí es en tono de humor, cuando te sientas lo primero que constatas es que estás loco. Todo lo que estás viviendo realmente pasa de largo y cuando te sientas te das cuenta de que está ahí, te das cuenta de la neurosis. Bien, no pasa nada, es lo que hay. La cuestión es que, como dices, todo va a emerger. Por lo tanto, muchas veces me siento y digo, joder, esto es un infierno, no, esto es lo que es. Por lo tanto, o eso o lo contrario, esto es por fin me paro, por fin me relajo, por fin también. Por lo tanto, yo diría, cuando me siento simplemente, cuando me siente se va a poner de manifiesto lo que es. Y si es una falta de disciplina y que necesito una disciplina, pues la aplico disciplina. Si es que soy demasiado disciplinada y que tengo que soltarla de una vez por todas y permitirme ser más flexible y más amable, pues la suelto. Pero para esto estamos apelando a nuestra sensibilidad y a nuestra honestidad. Ya hay quien necesita también una disciplina externa que le diga, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Perfecto, si eso es lo que necesitamos, también perfecto. Pero nosotros nos enfocamos mucho más a nuestra, vamos a decir, guía interior o inteligencia interior. Mi inteligencia, si yo soy honesto, sé lo que necesito. Nos preguntan si es recomendable la inclinación al principio y al final de la meditación. Saludos.
¿Recomendable? Es un símbolo. Es como cuando saludamos a alguien. ¿Es recomendable darle un abrazo a alguien o un abrazo? Es un símbolo. Un símbolo, en este caso, un abrazo es, bueno, de bienvenida, de me alegro de verte, es un símbolo. Y el símbolo también implica una energía, evidentemente. Pues esto es igual. Estoy saludando al espacio, estoy saludando a la práctica y me estoy saludando a mí. Y cuando estoy en un grupo, estoy saludando al grupo. Es un símbolo. Y todos los símbolos repercuten al inconsciente, tienen un significado. Así que yo diría, ¿recomendable? Pues lo mismo. Sentirlo. A mí igual que saluda a unas personas, o saludo cuando llego a la naturaleza, cuando llego a mi zafu, pues no me cuesta, simplemente saludar. Nos piden profundizar en la diferencia entre observación y concentración y observación y contemplación. Vale, sí, porque nos hemos quedado un poquito ahí. Bueno, los enfoques que ha propuesto también Valeria, inicialmente, vamos a ver, lo que parece claro es que como hay una conciencia en nosotros, eso parece como una cosa evidente, ¿no? Hay una conciencia que es capaz de percibir y de constatar el entorno. Esa conciencia de alguna manera podemos ver que se puede centrar en algo, en un objeto, por ejemplo, yo ahí tengo pues, una columna o en fin, un objeto. Y a veces pongo el ejemplo de un dedo, me fijo en el dedo y me pongo toda la energía en ese dedo. De repente toda mi atención está centrada en ese dedo. A esto lo llamo samatha. Lo que está haciendo esto es que toda la energía que se podía dispersar por el entorno se reúne ahí. Esto tiene un efecto sobre la propia mente en el sentido de que la energía que alimenta el torbellino de la mente se está reuniendo ahí, por lo tanto la mente empieza a serenarse de manera natural. Y estoy ahí. Pero claro, esto implica, por así decirlo, una volición. Esto es un acto volitivo. O sea, el hecho es... Simbólicamente se habla que esto es una mirada masculina, es penetrante, estoy incidiendo en un punto y hay un cierto esfuerzo de ello. Cuando esta fase realmente ha establecido un clima más sereno, en el cual ya no hay tanta dispersión, es cuando puedo, de alguna manera simbólicamente, ya a veces pongo el otro dedo y digo, ahora me voy a fijar en los dos dedos, pero sin fijarme en ninguno. Y veo que para hacer eso tengo que poner la mirada más o menos como por aquí. No estoy mirando ningún dedo, pero estoy viendo los dos. Ahí entra vipassana, ahí entra la contemplación. No me fijo en nada, pero lo estoy viendo todo. Es una mirada en la que todo cabe. No me estoy fijando en ningún dedo, pero los veo a los dos. Y este sencillo experimento denota lo que es esto a lo que es esto. Es una mirada simbólicamente femenina, está abierta, es uterina, es receptiva. Simplemente la realidad entra, no hay esfuerzo, no hay una acción, hay una pasividad, todo entra. Una pasividad receptiva. Y como decimos, uterina en el sentido de que está acogiendo. Y puedo ver los dedos y puedo ver todo el contexto que está aquí en esa habitación, pero no me estoy fijando en nada. A eso le llamamos vipassana o contemplación. Y esta es la fase que deviene naturalmente después de la concentración. Cuando ya todo se ha serenado, estas prácticas que propones, cuando ya tengo el hábito de enfocar, porque al principio el problema de la atención es la dispersión, que estoy en 1000 objetos a la vez, la lámpara, ahora este pensamiento, ahora lo otro, me centro. De alguna manera reúno esa energía para evitar esa dispersión y cuando ya eso se está de alguna manera estableciendo es cuando puedo empezar a abrir. Y abrir significa que cuando estoy sentado simplemente ya no solo está el cuerpo y la respiración, está todo lo que está aconteciendo y no me estoy fijando en nada, hay sitio para todo. Y todo fluye, sensaciones, pensamientos, emociones, el claxon, lo que esté sucediendo en cualquier momento y simplemente hay un estado de receptividad total. Eso es vipassana. Estoy contemplando. Todo entra, todo cabe y además es acogido. Hay una pregunta más. ¿Conviene poner música suave, cuencos tibetanos, etcétera? Volvemos a lo mismo, nuestra propuesta es más neutra, pero válido es todo. La música ya está evocando una realidad. La música ya está evocando, o sea, si yo pongo una música a otra, está evocando estados de conciencia. Está evocando realidades. Aquí estamos hablando de adherirme a la realidad tal cual es. No la voy a maquillar. Que a veces estoy muy inquieto y quiero ponerme una música relajante, es perfecto, pero soy consciente de que lo que estoy haciendo es evocando una realidad. El zen o lo transpersonal dice, me voy a abrir a lo que hay. Y a veces lo que hay es un contexto maravilloso, estoy incluso en una montaña maravillosa y a veces estoy en medio de una ciudad con un montón de ruidos. ¿Puedo poner música? Bien, yo diría que todo es válido, pero me di cuenta, la música evoca realidades. A lo mejor me pongo la música para evitar ciertas realidades. La cuestión es, volvemos a lo de antes, sensibilidad y honestidad. ¿Para qué me pongo la música? ¿Para relajarme, para entrar bien? Pues es perfecto, es súper válido, pero me di cuenta para qué pongo la música. Nuestra propuesta en principio, cuando hacemos los retiros, es completamente neutra. No hay música, no hay mantra, no hay imágenes, no hay nada que
altere o modifique el momento tal cual se presenta. Si practicamos algún otro tipo de meditación, ¿esto se contrapone con la meditación transpersonal? Si practico lo transpersonal, ¿no puedo practicar otro tipo de...? Lo bonito de la meditación transpersonal es que lo incluye todo y no se liga a nada. Nosotros en nuestra formación, de hecho, atravesamos todas las tradiciones, todas las propuestas, pero no se liga a ninguna. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener una práctica de conciencia básica, en el sentido de neutro, cultivo de conciencia, y a su vez, pues tener mi propia, pues ya no solo práctica de meditación, sino mis propias creencias, mi propia yo del mundo judio-cristiano, del mundo oriental, del Vedanta, del Tai-Chi, de lo que sea, perfecto. Esto va a enriquecer cualquier aspecto de la vida, incluida mi vida espiritual, en cualquier ámbito en el que yo esté más posicionado. Por lo tanto, no está en contra de nada, todo lo contrario, simplemente le da espacio a todo, pero no se liga a nada. Yo diría que es, juguetonamente yo digo, desde la conciencia puedo jugar a lo que sea, puedo introducirme en todo lo que... De hecho, nosotros en esta casa, tú lo sabes, podemos en nuestros retiros introducimos meditaciones sufi, meditaciones vedanta, budista, judio-cristiana, dinámicas, en fin, podemos jugar a todo, podemos utilizar todos los recursos que las tradiciones nos han aportado. Por lo tanto, no está en contra de nada, ni siquiera de ninguna creencia ni de ninguna filosofía. Eso es lo bonito de la propuesta. Es, como sabéis, ¿no? En el momento en que os informamos acerca del curso y demás, os propusimos, ¿no?, que a lo largo de los 2 años de la formación de terapeuta vivierais la experiencia de un retiro de meditación, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, ¿cuándo empiezo la práctica? Si practico, ¿cuánto tiempo podré abrirme a una meditación más integral? ¿Podré calmar la mente o lo que fuera, ¿no?, que muchas veces tenemos como creencias? Pero sabemos que a veces los retiros de meditación y de silencio son un umbral, son una puerta, son un antes y un después, ¿no?, para nuestra vida en ese aspecto de la meditación. En este caso, bueno, es el área de meditación la que lleva los retiros de meditación y silencio de 5 días que nos hemos propuesto como parte de la formación, y quisiéramos que nos hables un poco de esto, ¿no? ¿Por qué qué se vive en esos retiros? ¿Por qué la importancia? ¿Por qué podría ser valioso, ¿no?, para nuestros alumnos vivirlos? Bueno, yo lo primero que siento con esto, la práctica efectivamente es una práctica a fuego lento, momento a momento, día tras día. No es una cuestión de poner un día la olla al fuego, darle un fogonazo y ¡pum! Pero esa práctica a fuego lento, evidentemente, para profundizar y ahondar en la práctica sí que requiere de ciertos retiros periódicos. Es como meterle a esa olla que está a fuego lento, meterle un fogonazo para que realmente uno viva esa realidad de lo profundo. A partir de ahí la práctica ha cambiado completamente, y mi práctica va a seguir sostenida por mi momento a momento, de hecho hasta que me muera. No es que el retiro, por así decirlo, sea mejor que mi práctica diaria, pero el retiro hay un punto de inflexión, es un giro de tuerca, es un salto de conciencia. El retiro me va a permitir vivir la práctica de manera continuada y profunda durante 5 días de manera muy exhaustiva. Y eso propicia y promueve estados de conciencia que a lo mejor en mi práctica cotidiana de 20 minutos pues no llega a manifestarse. Es como que una enlaza con otra y realmente devienen estados de conciencia muy profundos. Es que esto es difícil de hablar, es como ¿a qué sabe el agua? Hay que venir a retiro. Y hay que probar realmente el poder de 5 días, ya no solo de práctica formal, porque no es solo práctica formal, de dinámicas, también enfocado incluso a veces en el contexto terapéutico, en el sentido de también a nivel personal, no solo lo transpersonal, sino que lo personal incluye a lo personal, ¿no?, mi dimensión emocional, física, psicológica. Por lo tanto, el retiro diría que es clave. El retiro es clave y uno se da cuenta de que es clave después de haber hecho el retiro. Así que no puedo decir mucho más que al retiro solo se puede tener la vivencia viviéndolo. Y realmente, y aquí sí que pongo la mano en el fuego, por mí y por todas las personas que pasan por el retiro, efectivamente hay un antes y un después. No solo en mi práctica, sino en mi vida. Hay una mutación realmente en todo eso. ¿Qué aporta la práctica meditativa a nuestro espacio terapéutico en consulta? Diría que la terapia transpersonal, más que aportar, es que es esencial. O sea, es que primero lo que aporta fundamentalmente es el espacio de conciencia. No es lo mismo que yo esté en una terapia
desde todo lo que conozco, desde todo lo que he aprendido, desde todo lo que yo tengo registrado, a que esté en una terapia, en una base de conciencia, en el sentido de que lo que va a operar en ese espacio, que es un espacio sagrado y un espacio de acompañamiento, no solo depende de mi, vamos a decir, del conocimiento que yo tenga o deje de tener. Depende de algo todavía más profundo que tiene que ver con los propios procesos de la conciencia y que realmente nos trasciende. Por lo tanto, ¿qué puede aportar? Para mí fundamentalmente ofrece eso, un espacio de conciencia. Más sin ese espacio de conciencia yo particularmente, este es un punto de vista personal, contemplo la terapia como una manera de parchear o adaptar a una persona a un contexto sociocultural determinado. Eso para mí no tiene que ver con la sanación. Para que haya una sanación, o sea, una transformación, una integración, tiene que haber un espacio de conciencia que posibilite todas esas, vamos a llamar ese proceso de sanación, de integración, de hacer consciente lo inconsciente, de ir más allá de las pautas que están creando conflicto. Para eso, para mí es fundamental un espacio de conciencia. Dirías que sin ese espacio no salimos, como decía antes, de la rueda del hámster y me quedo simplemente en los remaches, el tapo aquí, apaño un poquito allá y más o menos estoy funcional para seguir sirviendo en un contexto cultural, pero eso no sana. Que mi personalidad sea así o sea es maravilloso, pero sigue siendo el círculo de la personalidad. Por lo tanto, sanar significa ir a un nivel más profundo, ir más allá de la personalidad para poder integrar y resolver y abrazar realmente todo el conflicto y la división de la personalidad. Y eso sucede dando un paso más allá en la conciencia. A raíz del retiro, preguntan, ¿se puede asistir a un retiro sin tener ninguna experiencia previa? Es lo mejor, no tener experiencia y siempre con mente fresca. Sí, como sabéis, hay muchos niveles de retiros diferentes en la escuela. Está este retiro de meditación y mindfulness, está el retiro integral, el retiro vipassana, las jornadas de un día, ¿no? Entonces eso tiene diferentes formas, diferentes formatos, programas, ¿no? Que van conjugando según la experiencia de cada uno de los participantes una forma de introducirnos a la práctica. En este caso el retiro de meditación y silencio, que ya os iremos informando de las próximas convocatorias y demás para que podáis ir planificando en vuestra agenda. Es un programa, diría yo, exquisito, ¿no? Para ir introduciendo en ese fuego lento en lo que es la práctica y la vivencia durante 5 días de la meditación y el silencio. Y sobre todo para aquellos que seáis alumnos, espacios de instrucción, espacios específicos de cómo instruir en la meditación y los beneficios y cómo realizar de alguna forma o llevar esta práctica al espacio terapéutico, ¿no? Me quedo con eso. Es intenso, pero no hay que temerlo, no hay que decir, ¿dónde voy yo aquí 4 o 5 días? Todos sobrevivimos y es más, y lo disfrutamos mucho. Bueno, os agradecemos mucho vuestra presencia. En poquito tiempo, en poquitos días podrá estar disponible esta videoconferencia en el aula virtual para que podáis volver a repasarla, la compartáis con los compañeros que tal vez no han podido estar hoy aquí por sus obligaciones u horarios. No será la última, siento yo, que podremos dinamizar estos espacios con otras propuestas y demás. Siempre atento a vuestras necesidades, siempre atentos a que este espacio siga siendo de comunicación directa, siga siendo vivencial y que podamos, incorporar la formación y la visión transpersonal de la forma más integral posible. Así que, muchísimas gracias a todos por este tiempo y gracias a Tony por acompañarnos esta noche. Muchas gracias y buen camino. Adiós.